Argentina y el péndulo. Les comparto un breve esquema de un dilema argentino señalado por un gran politólogo, Guillermo O'Donnell, con algunas adaptaciones mías al tiempo presente. Vale la pena para entender mejor a nuestra Argentina surrealista, como una aproximación bien genérica a nuestros altibajos económicos. Veamos. Nuestros productos de exportación principales son carne y cereales, alimentos que funcionan como salario de los sectores populares. Cuando mejoran los precios internacionales de estos commodities, pero sin subir los salarios, nuestros trabajadores deben gastar un porcentaje mayor de sus salarios en alimentos. Lógico. Una opción para evitar esto es desacoplar los precios internos en relación con los precios internacionales. Pero esta elección debería implicar que el Estado compense a los exportadores en esa diferencia de precio. La técnica que Argentina usó entre el 2003 y el 2015 fue prohibir ciertas exportaciones, por ejemplo, trigo, y mantener un dólar a un tipo de cambio bajo, generando que nuestros sueldos en dólares sean los más elevados de Latinoamérica. Esto simplemente desalienta la producción y el agricultor decide producir otro producto, con lo que terminamos importando trigo en el granero del mundo. Un absurdo. Si incrementamos la lista de productos con prohibición de exportaciones, como la carne de vaca, o generalizamos las retenciones a las exportaciones, terminamos por desalentar cualquier intento de producción, con lo cual el remedio termina matando a la principal y más exitosa fuente de divisas o dólares que tiene la Argentina, que es el campo. Obvio que termina con un faltante de dólares, estrangulamiento de la balanza de pagos por falta de divisas para importaciones, prohibición de comprar dólares, que ya lo estamos viviendo, no es imaginación mía. Las retenciones al agro significan que el Estado se apropia de una parte sustancial de lo que producen las exportaciones del campo y ayudan a mantener deprimidos los precios internos de los productos de consumo popular, aumentando por tanto el rendimiento de los sueldos en términos de compras de alimentos. Con igual sueldo compro más kilos de pan o más kilos de carne, etc. Los asalariados, al poder utilizar un porcentaje menor de sus ingresos para comprar alimentos, pueden ahora comprar más productos que no sean alimentos, muchos de ellos importados, lo que aumenta el problema de la balanza de pagos, efecto sumado del desaliento de la producción del campo para tener dólares y el aumento del consumo de productos importados. Este estrangulamiento de divisas, es decir, menos exportaciones del campo y más importaciones industriales o de consumo, lleva a una solución matemáticamente obvia, que es aumentar las exportaciones y frenar las importaciones. ¿Cuál fue la solución histórica que dio Argentina? Aplicar una devaluación brutal, que baja un tercio, a veces la mitad, todos los salarios medidos en dólares, por supuesto. En las importaciones de gas y electricidad del 2015, la solución fue también aumentar drásticamente los precios de gas y electricidad para generar un consumo popular mucho más restringido. En el acople de los precios internos con los externos, los precios locales pasan a ser similares a los internacionales, por lo cual las grandes mayorías consumirán menos alimentos, tendremos mayores saldos exportables, se alentará al sector agroexportador a aumentar la superficie sembrada para generar los dólares que el país necesita. Como al trabajador se le va un porcentaje mayor, por desgracia, de su ingreso en pagar alimentos, el obvio ajuste genera menos importaciones de productos industriales, es decir, el asalariado comprará menos televisores, menos celulares, etc. Así, mayores exportaciones, menores importaciones y el estrangulamiento de divisas disminuye.
Ni hablar si agregamos que de nuevo tenemos acceso a créditos en dólares, luego de arreglar con los acreedores. La clase propietaria de la tierra, principal exportadora, tiene un mayor incentivo para producir sus commodities, pero ya sabemos que la presión y la voracidad tributaria y la dudosa protección que tiene la propiedad privada en nuestra Argentina genera que los excedentes de acumulación de capital que esta clase capitalista genera difícilmente vuelvan a ser reinvertidos en Argentina. La venta de inmuebles en Miami o las cuentas en el exterior suben. La otra burguesía, que es una burguesía menor, formada por pequeños industriales, por grandes comerciantes locales, configuran una alianza con el sector popular. En parte es el origen del fenómeno del peronismo, reclamando la protección del mercado interno, ya que sus ventas han bajado por el piso. Esta alianza, diríamos, entre industriales menores, en su mayoría pymes, que todo lo venden al mercado interno, y los asalariados, genera que una parte importante de los excedentes en divisas que ahora tiene el Estado Nacional se vuelquen internamente a una reactivación del mercado interno, mayor empleo público, mejores sueldos a empleados estatales y jubilados, créditos. Todo eso derrama a su vez en los trabajadores privados. La reactivación vuelve a aumentar el consumo de gas, de electricidad y de alimentos. Comemos más carne de vaca, cereales, por lo que los saldos exportables son menores. Aumentamos nuestra importación de tipo industrial, por ejemplo, menos celulares, menos televisores, menos autos importados, y nuevamente el ciclo termina en un cuello de botella, en un estrangulamiento de la balanza de pagos por aumento de las importaciones y disminución de las exportaciones. A esta situación cabe agregar la lógica conflictividad social que generan los sinceramientos cada tanto tiempo de la economía argentina. Quien aplique el ajuste señala siempre en su discurso que nuestro país está enfermo, que se ha mentido a sí mismo. Fue el discurso que justificó la devaluación brutal de Menem en 1991, Duhalde en el 2001, Macri en el 2015, yendo más hacia atrás, el Rodrigazo en 1975, muchos otros anteriores. Los sectores populares que ya están activados políticamente en Argentina, por cierto, visualizan estos ajustes como un proceso similar a una invasión extranjera que debe ser combatida. La antipatria que vende el país, la oligarquía, etc. La discordia, la desconfianza entre argentinos se torna permanente cuando los salarios aumentan su poder adquisitivo. A su vez, la beneficiada pequeña burguesía industrial y comercial local, que vive de las ventas masivas a los trabajadores del mercado interno, suele aliarse a la gran burguesía terrateniente pidiendo al gobierno disciplinar a los asalariados en sus desmedidas protestas sociales, se dice, ya que tienen muchos empleados y tienen un importante costo en sueldos. Pero cuando el ciclo de ajuste, vía una gran devaluación, recomienza, como caen sus ventas en picado, en dólares, esa pequeña burguesía se alía al sector popular y ahora pide la defensa del poder de compra del salario y la defensa del mercado interno. Ese carácter pendular, fluctuante de las alianzas de los tres jugadores, burguesía terrateniente exportadora, pequeña burguesía industrial y comercial, asalariados, genera una continua discordia en la Argentina. Como la frazada es corta, siempre estamos tironeando para quedarnos con una porción mayor. Por eso también las curvas de crecimiento económico muestran saltos brutales y caídas brutales. Por eso también la previsibilidad económica
se hace difícil. Convertir los campos argentinos en negocios con alta inversión de capital, mucho más productivos, en lugar del modelo soja extensivo del presente, implicaría que la burguesía terrateniente pueda vislumbrar un largo horizonte temporal sin altibajos en su rentabilidad por hectárea. En Argentina, producto de lo descripto, no existen horizontes temporales demasiado largos, señala O'Donnell. Los periodos con bajos precios internos de los alimentos y de tasa de cambio estable han sido, y no casualmente, los de mayor tasa de crecimiento del Producto Nacional, los de mejor distribución y más igualitaria del ingreso, y los de menor tasa de crecimiento de la inflación, pero también siempre conducen a una crisis de la balanza de pagos. Excelente, O'Donnell. Sigo yo. Ahora, el problema principal que se observa es que la alianza entre asalariados y la pequeña burguesía no llega a generar un modelo de crecimiento sostenible. Y si bien logra volver a crear un ciclo expansivo de la economía, ese ciclo vuelve a agotarse y terminar en una nueva crisis de divisas. El peronismo sostiene esta alianza policlase social cuando habla de un desarrollo capitalista socialmente justo en su vocabulario. Sin embargo, ya en 1952, Perón pedía, por ejemplo, consumir pan negro a los trabajadores a fin de generar mayores saldos exportables a través de no comernos el trigo que producimos y salir del estrangulamiento de la falta de dólares. Claramente el canal político de esa alianza policlasista ha sido el peronismo. En la psicología de los sectores populares, la situación cíclica de triunfar luego de la lucha para luego volver a ser derrotados en esa crisis pendular de divisas y devaluación, ha generado el mito de la conspiración internacional anti-argentina que traba nuestro desarrollo y mantiene la dependencia. En el Estado, lo anterior se manifiesta en políticas erráticas, siempre cambiantes, lo que termina generando un Estado débil, como herramienta para el desarrollo del país. Esta continua discordia ha impedido un plan estatal a largo plazo o un capitalismo de Estado tipo China. Perón planteó en 1973 un pacto social amplio para superar estos movimientos pendulares, pero lo ocurrido a su muerte fue una prueba contundente de la insuficiencia de las propuestas voluntaristas como esta. Creo que lo anterior, muy resumido a quien me escucha, muy genérico, sirve como una interesante explicación de nuestra discordia social crónica. También permite entender nuestras decisiones pendulares en materia económica y de desarrollo. Mi nombre es Rodolfo Lemos Angulo y si te gustó este video te pido suscribirte, podés activar la campanita, comentar. Si te gustó mucho el video, podés compartir el link en tus redes sociales, porque defender la democracia republicana vale la pena.